Hola a todos, bienvenidos a otro curso en video suministrado y traído a ustedes por Molde Interactive. Mi nombre es Ignacio Buglioli y en esta oportunidad estoy realizando un video tutorial express explicando un poco los ciclos de vida de los componentes en Angular, ¿no? ¿Qué son los ciclos de vida o los life cycles en Angular? Bueno, son funciones que tenemos con los componentes, ¿no? Revean los primeros cursos para ver bien qué es un componente y cómo se conforma. Y los life cycles son justamente funciones que nos permiten en los componentes acceder a estadios en su, pongámoslo entre comillas, ciclo de vida, ¿no? Ese componente se crea, ese componente se inicia, ese componente tiene determinados cambios y tiene diferentes inicializaciones dependiendo de lo que uno esté realizando, y finalmente ese componente uno puede decidir destruirlo o no, y para todo eso tenemos funciones de acceso. Muy bien, ¿qué es lo que hice yo fuera de cámara? Creé un componente nuevo que se llama LifeCycle, cuyo selector es app-lifecycle, al cual, bueno, le estoy mandando una variable de entrada, ¿no? Que es un string llamado texto. Si no saben cómo se hace esto, pronto lo sabrán y bueno, no lo vamos a explicar acá. Esto es solo sobre los ciclos de vida de los componentes. Bueno, creé este componente, está suministrado, está funcionando desde el module, todo perfecto. El template de este componente está completamente vacío, ya que este curso es simplemente para concentrarnos en los ciclos de vida que tienen los componentes. Y esos ciclos de vida funcionan desde el TypeScript. Una pequeña aclaración antes de comenzar a describir un poco cada función de los ciclos de vida. Van a ver que acá arriba hay un par de imports que por ahí para muchos no son familiar, para otros sí, que son el input y el viewChild. No los voy a explicar ahora. Los explicaré en futuros videos. Por ahí quien esté viendo esto, ya ese video está colgado. Input nos deja traer, digamos, datos de entrada desde fuera del componente, como estamos haciendo acá. Y viewChild nos permite generar una vista de un componente dentro del template. Como el template está vacío, realmente está cargado un poco sin gran uso, pero es únicamente para poder utilizar o para que pueda poder explicar mejor un poco los ciclos de vida. Bien, comenzamos con los ciclos de vida. Un componente en principio es una clase, por lo tanto tiene un constructor. El constructor es el típico constructor en programación orientada a objetos, es decir, construye el objeto, en este caso el componente. Yo acá puedo tener declaraciones de imports globales que necesita para poder utilizar todo el componente, por ejemplo el renderer, el element ref, hay varios, ¿no? Ustedes van a ver que para cargarlos de forma global dentro de la clase necesitan hacerlo así, distinto del input o el viewChild, que son simplemente clases de tipo de clase, ¿no? Son declarativas, no necesita ser declarado acá, ya que en realidad lo que estamos haciendo es declarar un tipo de variable. Muy bien, el constructor se ejecuta una sola vez y una única vez y no se va a ejecutar nunca más, ni bien inicia, ¿sí? Ni bien inicia el componente. Por lo tanto, nos es muy útil para poder tener un poco de control de cuando el componente es creado. ¿Qué pasa? Que así como inicia al principio el componente, no está cargado ni el template, ni el template HTML, ni la hoja de estilo en CSS, ni nada. Es decir, que hay un montón de elementos del DOM al cual no vamos a poder acceder desde el constructor. Es por eso que casi que su único uso es declaraciones globales de la clase y quizás alguna que otra variable que podamos llegar a utilizar, una supervariable, por ejemplo, que de control total de la clase, que necesitamos iniciar ahí. A partir de ahí comienza lo que es el life cycle del componente, ¿no? El componente va a llamar a una función que se llama ngOnChange. Estas funciones son propias del componente actualmente en Angular, no las tienen que cargar desde un import. Y obviamente no pueden ponerle a una función personalizada ustedes este nombre, ¿no? ngOnChange. Esto para todas estas que van apareciendo acá. Casi que como convención entiendan que si hay una ng adelante es una función de Angular. ¿Qué hace el ngOnChange?
El NG onChange se ejecuta una vez cada vez que un valor nuevo de entrada sea o modificado o aparezca. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la primera función que se ejecute, siempre y cuando tenga un valor de entrada. Por eso puse un valor acá de entrada de prueba, que le puse texto entrada, ¿no? Y como creé una variable input, es decir, una variable de tipo entrada, a la cual le asigno el selector entrada y también la llamo entrada, ¿no? Como para hacerlo todavía más redundante. Va a detectar que hay un valor que está entrando y se va a ejecutar esto primero después de lo que sea que aparezca en el constructor. De hecho, para hacerlo más claro todavía, voy a hacer un log poniendo constructor. ¿No? Perfecto. Se ejecuta el constructor una sola vez. Se ejecuta NG onChange porque recibe un valor de entrada. Atención, si yo en 5 minutos de la aplicación tengo programado que este dato cambie, porque está asociado a una variable de este otro componente, este NG onChange se va a disparar. ¿De qué nos sirve? Justamente para controlar cuando los datos de entrada nos llegan desde fuera del componente, desde el componente parent, digamos, le llega a este componente que en este caso viene a ser un componente child. Y el NG onChange se va a ejecutar entonces, no como un bucle, pero sí va a, digamos, a hacer un trigger, ¿sí? A dispararse cada vez que le llegue un nuevo valor de entrada. Esto tiene muchísimo juego, casi sería un curso en sí mismo las utilizaciones del NG onChange. Pero sepan que en términos del lifecycle es lo primero que se ejecuta. A continuación se ejecuta el NG onInit. El NG onInit es como una especie de constructor interno. En realidad es un inicializador de todo lo que es el contenido del componente. Y se ejecuta una sola y una única vez. No hay forma de volver a ejecutarlo. ¿Cuándo se ejecuta? Bueno, al inicializar el componente. Constructor, el NG onChange si es que hay algún dato de entrada, y el NG onInit. Es decir, que nos sirve como una especie de constructor si nosotros queremos hacer modificaciones en contenidos del DOM, es decir, en cosas que van apareciendo acá. Es casi como una especie de real constructor de este componente, casi que ni usen datos dentro de este constructor, sino que utilicen el NG onInit. Posteriormente ejecuta un NG doCheck. El NG doCheck se ejecuta sí o sí al principio, después del NG onInit, y se va a ejecutar siempre y cuando detecte cambios en el componente. Los cambios en el componente son muy variados. Por ejemplo, un cambio en un listener dispara esta función. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, si queremos tener algo que esté comprobando y chequeando que un dato se mantenga o cambie o lo que sea al cambiar otra cosa, esto puede sernos muy útil para justamente ir chequeando. Esto no se ejecuta una sola vez, se ejecuta una sola vez al iniciar después del NG onInit, pero a partir de ahí está completamente esperando que alguna cosa de nuestro componente, no del DOM, sino del DOM del componente, empiece a cambiar. Y a partir de acá empiezan los que llamamos los NG afters. Los afters son realmente como un poco enroscados en sí mismos, ¿no? Porque parece como un poco redundante leer un init y un checked cuando acabamos de pasar un init y un check. El NG after, digamos, estas 4 que ven acá forman parte del componente en sí, no son extrapolables a otro tipo de elementos de Angular. Por ejemplo, esto en un service no sirve, en cambio los init, si bien no son útiles, se podrían llegar a meter, no lo hagan tampoco porque no va a tener mucho sentido, pero esto sí o sí tiene que ver con el componente porque afecta. Digamos, esto puede funcionar en directivas, pero esto sí o sí sirve solo en componentes. Esto afecta al template. Bueno, a este template, ¿no? Que estaba así que realmente no es que no afecte tanto, pero es un ejemplo para poder tenerlo todo en claro. El NG after content init inicia cuando el contenido, ¿sí? El contenido, es decir, todo lo que esté acá, se cargue por completo. ¿Esto qué diferencia hay entre el NG onInit y el NG content after init? Que esto nos asegura que todo lo que nosotros pusimos acá, en este template, va a estar cargado. Vamos a tener acceso a todo. Y el after content checked lo que hace es justamente parecido al doCheck, actualizarse cada vez que algo del contenido sea modificado. Por ejemplo, lo que haya, digamos, el contenido, la zaraza, digamos, que hay dentro de una tag de párrafo. Esto es en este orden. Primero el content init, después el checked, independientemente de que cambie o no.
¿no? A partir de ahí, cada vez que cambia se va a volver a ejecutar como no como un loop, pero cada vez que haya un contenido modificado. Y recién ahí viene el ng after view init. Esto lo que hace es digamos, inicializar todo lo que es los view. Esto es como un getElementByteID versión objeto, mucho digamos, mejor planteado, más estable y más sólido. Digamos que cada cosa que ustedes escriban adentro de este template HTML es un view, o lo pueden llamar como un view, y el ng after view init se va a inicializar cuando esos view están cargados. En este caso yo tengo uno que no corresponde a ningún elemento particular, por lo tanto casi ni lo carga, pero si correspondiera, y si tuviera, no sé, 20, todos estos view, ya sea view o viewChild, ¿no? Van a inicializarse y ahí recién va a cargar el contenido que tenga acá. Por lo tanto, muy útil para estar completamente seguros esto de que el contenido está cargado y que además los view también están cargados, porque es muy probable que necesitemos manejar los view, es muy común eso en un componente. Entonces, el ng after init es uno de los que más utiliza estos 4, si no el que más. Y finalmente, su equivalente al after content check está el after view check, que lo que hace simplemente es ejecutarse cada vez que un view o viewChild se modifique. Salteando por lo tanto este hook, digamos, de los ng after, tenemos el último de todos, el ng on destroyed, que lo que hace es ejecutarse una sola y única vez cuando el componente es destruido, es completamente eliminado, lo matamos, punto. Decimos, este componente ya está, ya hizo su labor. A veces queremos que se quede durante toda la experiencia del usuario, otras veces realmente por ahí el usuario hace clic en algo y decimos, bueno, listo, no lo queremos más. ¿Qué pasa? Quedan muchas cosas normalmente abiertas en los componentes. En este caso no, porque no hay nada, pero podemos tener listeners, podemos tener observables, podemos estar haciendo llamados. Todo eso va a quedar funcionando porque funciona como global de todo el documento y nos va a sacar rendimiento. Una cosa es tener un componente y otra cosa es tener 50 que están haciendo muchos movimientos por ahí con listeners y con observables y necesitamos destruirlos. Bueno, esta función la remarco, no se la olviden, es sumamente útil. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se ve? Vamos a hacer una simple prueba. Ya que lo tenemos ejecutándose acá, lo vamos a poder ver en la consola un poco cómo está funcionando. Vemos que está funcionando nuestra aplicación en Angular. Y en la consola vamos a ver que empieza, ¿no? Bueno, el update, ¿no? Recarga toda la página. Y fíjense que el orden que yo les di es exactamente este. Y no porque yo lo haya puesto en este orden, sino porque yo los puedo modificar el orden y va a seguir pasando lo mismo. Sino porque este es el comportamiento que tienen estos hooks, ¿sí? Estos ciclos de vida del Angular. Primero el constructor del componente, el onChange porque recibe un dato de entrada, el ng-on-init hace un doCheck porque lo tiene que hacer, el afterContentInit, el afterContentCheck, el afterViewInit, el afterViewCheck. Nos sale, miren que el cartel justamente nos sale recién después de que hizo todo esto, porque este cartel sale una vez que está hecha toda la carga de la aplicación. Y finalmente tenemos otro doCheck más, porque terminó de cargar la aplicación y eso lo entiende como un cambio, y el check del content y el check del view. Y fíjense que sigue manteniendo este orden, ¿no? Si yo hiciera acá una actualización que actualice estas tres cosas, seguiría manteniéndose este orden. Primero el doCheck, después el after content check y después el after view check. Esa es la manera en la que funcionan los ciclos de vida de los componentes. No se olviden de destruirlos si no los van a utilizar más. Si este vídeo les sirvió, no olviden darle me gusta para podernos dar un feedback de que les está sirviendo. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos tutoriales que estamos subiendo. Y dejar comentarios si tienen alguna duda. Hasta luego.